Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Patricio Calo. Soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi del cuarto ATEM Electromecánica. A continuación le vamos a presentar la lección escrita sobre motores de corriente continua. Un motor de serie de potencia útil de 100 caballos de vapor está alimentada con 230 voltios, siendo la resistencia del devanado del inductor de 8 ohmios y la resistencia del inductor de 0.3 ohmios. Se ha medido la fuerza contra electromotriz inducida, resultando de 138 voltios. Tenemos literal A, esquema de conexión; literal B, intensidad que pasa por las bobinas; literal C, rendimiento; literal D, potencia absorbida; literal E, esquema en el momento del arranque; intensidad en el momento del arranque; literal G, la resistencia que tendríamos que colocar en serie con las bobinas del inductor para limitar la corriente de arranque a 180 amperios. Vamos a sacar los datos. Como tenemos en el ejercicio, vamos a sacar la potencia útil. Que sería los 10 caballos a vapor. Y esto vamos a transformarle para sacarle en kilowatts. Nos dice que un caballo de vapor es igual a 7335.49 watts. Y esto los 10 caballos a vapor le vamos a transformar. Como nos dice que un caballo de vapor tiene 7035.49 watts. Esto es igual. Y vamos a hacer el cálculo. Como tenemos 10 caballos de vapor por 7035.49, esto es igual, y dividido para 1, que nos sale 7.35 kilowatts. Como siguiente dato, vamos a sacar el voltaje aplicado al motor, que esto se le representa con la U, y esto sería que tenemos 230 voltios. Luego vamos a sacar el Rx, que esto es la resistencia interna del devanado, que es igual a 8 ohmios. Y como siguiente dato tenemos el RI. El RI nos dice que es la resistencia interna del devanado del inducido, que esto es igual a 0.3 ohmios. Y por último tenemos la fuerza electromotriz, que se le representa con la letra E, que es igual a 138 voltios. El literal A nos dice el esquema de conexiones. A continuación le vamos a dibujar. Esto sería el esquema de conexiones.
A continuación, el literal B. Nos dice que tenemos que calcular la intensidad que pasa por las bobinas y nuestra fórmula sería que la intensidad es igual al voltaje aplicado al motor menos la fuerza electromotriz dividido para RI más Rx. Nos dice que la intensidad es igual a 230 menos 138 voltios sobre el RI, que sería la resistencia de 0.3 ohmios, más el Rx, que sería más 0.8 ohmios, que esto nos saldría 230 menos 138 dividido a 0.3 más 0.8, que esto nos saldría y ahí nos sale a 83.63 amperios, que esto sería el literal B. Nos vamos con el literal C, que nos pide el rendimiento. Literal C, que nuestra fórmula nos dice que es igual a la potencia útil sobre la potencia absorbida y multiplicado por 100%. Como no tenemos la potencia absorbida, tenemos que calcular primero eso para sacar. Entonces el literal D nos pide qué es la potencia absorbida. Nos dice que la fórmula de la potencia absorbida es igual a U por I. Esto es 230 por la intensidad que nos salió en el anterior, que nos salió 83.63. Y esto nos dice que la potencia absorbida es igual a 19.234 watts. Como ya tenemos la potencia absorbida, ahora sí podemos calcular el literal C, que nos pide el rendimiento. Entonces tenemos la potencia útil, que sería los 7.350 kilowatts, y la potencia absorbida sería los 19.234 watts, y esto multiplicado por el 100%, que sería igual y esto nos da como resultado 38.21%, que esto es el rendimiento. Como ya tenemos el literal D, nos pasamos al literal E, que es el esquema del motor en el momento del arranque. Literal E. Como dice que en el momento del arranque la fuerza electromotriz es igual a 0, entonces el esquema vendría a ser
eso sería el esquema. Y el siguiente nos dice la F, intensidad en el momento del arranque. Tenemos el literal F. Vamos a ocupar la siguiente fórmula. La U es igual a la fuerza electromotriz más el voltaje RI más el voltaje Rx. Que eso despejando nos va a quedar como fórmula general. Para ahorrar tiempo, la intensidad es igual a la U dividido para la RI más la Rx. Entonces esto nos dice que la intensidad es igual, como tenemos el voltaje, sería 230 dividido para lo que sería la Rx, que es 0.3 ohmios más 0.8. Y esto metemos en la calculadora. Y esto nos sale que la intensidad es igual a 209.9 amperios. Y como último literal tenemos que nos dice la resistencia que tendría que colocar en serie con las bobinas del inducido para limitar la corriente de arranque a 180 amperios. Tenemos el literal G, que igual nos da una fórmula, que sería la intensidad de A por RI más intensidad por Rx más intensidad A por Ra. Y esto vamos a despejarlo. Y aquí despejando nos sale esta siguiente fórmula. Que tenemos la RA, que es igual a la U, que es el voltaje, menos la intensidad del RI, menos intensidad A del Rx, dividido para la intensidad A. Entonces nos dice que el RA es igual al voltaje, que es de 230, menos la intensidad A, que es los 125, por el RI, que es 0.3 ohmios, menos que sería la intensidad A, que sería los 125 amperios, por el Rx, que es 0.8. Todo esto nos dice que tenemos que dividirlo para los 125 amperios. Entonces nos sale
El resultado de la resistencia A nos sale que nos dice que nos sale la resistencia que debemos poner es de 0.74 ohmios. Y finalmente acabamos con el ejercicio. Eso es todo y muchas gracias, ingeniera.